Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da mucho gusto tener la oportunidad de estar una vez más a través de este medio para compartir un breve instante de reflexión acerca de lo que Jesús vino a hacer por nosotros a este mundo. Quiero compartir con ustedes acerca del primer milagro que hizo Jesús aquí en la tierra, o cuando menos el primero que tenemos registrado a través de las referencias que hace el apóstol Juan. Yo quisiera que acompañáramos la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo número 2, a partir del versículo número 1. Yo creo que podemos entender algunas cuestiones bastante interesantes acerca de este primer milagro, porque nos va a arrojar mucha luz acerca de la manera en la cual Jesús deseaba y anhelaba limpiarnos realmente de toda maldad. Evangelio de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Yo quisiera aquí hacer una breve pausa para tratar de que podamos comprender la importancia que tiene este evento como el principio de una serie de eventos sobrenaturales que habrían de envolver a Jesús y sus discípulos por los próximos 3 años y medio que habrían de estar caminando físicamente juntos, porque ya sabemos que Jesús, aunque partió de esta tierra desde el punto de vista físico, Él regresa en su forma espiritual, en su forma de espíritu, a los corazones de cada uno de ellos a través de la persona del Espíritu Santo. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en el contexto que es bastante interesante y que posiblemente nos pueda arrojar luz acerca de la importancia que tiene la sangre que Jesús derramó en la cruz. A veces no nos detenemos a entender lo valioso que es que Jesús haya derramado su sangre por nosotros. Y este primer milagro nos hace un puente hacia ese momento del sacrificio de Cristo. Bien, rápidamente lo comentamos. Iba a haber unas bodas, o más bien se iban a dar unas bodas en esta tierra de Caná. Y es invitada la madre de Jesús, es invitado Jesús mismo y también sus discípulos. Hasta aquí pues entendemos que son conocidos de los novios. Tanto la madre de Jesús como Jesús mismo es conocido de la familia que estaba celebrando las bodas. Sin embargo, hay algunas cuestiones muy interesantes que nos dejan ver que no solamente se trataba de, digamos, conocidos de María y de la familia de Jesús, sino que quizás estamos hablando hasta de parientes bastante cercanos. Y ahorita me vas a entender por qué. Lo primero que nos deja ver aquí es que se les termina el vino. En una boda, la mayor parte de la gente, la mayor parte de los novios principalmente, estaban muy, digamos, diligentes, esperando que no les faltara absolutamente nada, que su boda fuera básicamente como la perfecta, ¿no? La boda real, la boda en la cual no exista ningún tipo de inconveniente y que se pueda celebrar desde que inicia hasta que termina de una manera totalmente libre, de una manera totalmente entusiasta, y que no se presentara ningún tipo de problema. Sin embargo, sí se presenta este problema, sí estamos ante una situación en la cual se les acaba el vino. Aquí abro un paréntesis. La palabra vino se usaba en la Biblia en aquella época para hacer referencia a todos los derivados de la uva. En otras palabras, cuando pienses en vino del que habla la Biblia, no necesariamente tienes que pensar en vino etílico o con un porcentaje de fermentación, sino tienes que pensar que puede ser jugo de uva, el extracto de la uva así saliendo de los
de donde se pisan las uvas para poder formar el vino del lagar, y directo se tomaba como si fuera agua de sabor uva. Entonces, al no existir la palabra o la expresión jugo de uva, probablemente todos los derivados de la uva se les dijera de la misma manera, vino. Así que para aquellos que no entienden mucho acerca de cómo es posible que Jesús haya convertido el agua en vino, o que se justifican diciendo que pues si Jesús tomó vino y dio de beber a otras personas, pues entonces bebamos y comamos, ¿no? No, la realidad es muy distinta. El término jugo de uva no existía en aquella época, así que seguramente se refería en este caso al vino como jugo de uva, ¿de acuerdo? Se cierra el paréntesis. No se emocionen aquellas personas que pueden estar pensando en justificar su adicción al alcohol en que también Dios tomó vino. Por supuesto que sí, pero porque era jugo de uva, no era el tipo de vino etílico que normalmente se dejaba a través de la fermentación. Entonces, se les termina el jugo de uva o el vino, se les termina, y llama mucho la atención la preocupación de María, de una invitada a solucionar este asunto. Y llama más la atención de que acude a Jesús, al primogénito, para tratar de darle solución al tema del vino. Es decir, que la familia era realmente cercana. Por eso digo, es más, hasta parientes vendrían a ser. No sabemos si se estaba casando un hermano de Jesús, un primo, un tío, pero definitivamente María entra a tratar de darle solución a un problema con el tema del vino. Pero entra para darle solución pidiéndole a su primogénito, en este caso a Jesús, que le diera solución. Esto suele hacerse nada más entre ámbitos familiares. Les dice, haced todo lo que os dijere. Es decir, es una orden de María, de una invitada, hacia los sirvientes que podríamos pensar que son de alguien más. Esto es algo completamente inusual. Por eso digo que los sirvientes conocían a María, respetaban a María y sabían quién era María. Entonces estamos pensando, o podemos concluir, que seguramente habría algún grado de cercanía entre los que se estaban casando y la familia de Jesús. Bueno, ¿después qué sucede? Bueno, resulta que Jesús les pide, de acuerdo aquí lo que nos dice el texto, les pide a los que estaban sirviendo el vino. Dice, y estaban allí, versículo 6, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Cada casa de los judíos, por lo regular, tenía en su entrada 1 o 2 o 3, en este caso son 6 tinajas, para el rito de la purificación. En aquella época creían que si una persona entraba a la casa y venía de un ambiente donde pudo haber estado en contacto con personas pecadoras o haciendo negocios con personas fraudulentas o en algún contexto pecaminoso, esa persona se le pegaba o adquiría o se le pasaban algunos de estos pecados que la gente pudiera haber tenido con la que convivió. Y entonces la manera de evitar, entre comillas, que se diera esta transferencia de maldad o transferencia de pecados, era que cuando se llegaba a la casa, la gente se lavaba sus manitas, se lavaba su carita y se lavaba a veces la cabeza con tal de purificarse. Es decir, era un ritual que lo que procuraba era guardar la casa a la cual iban a ingresar las personas y también limpiarse de cualquier presunto pecado que pudieran haber recibido de alguien más. Ya sabemos que esto no es posible. Los pecados que una persona comete son suyos y no hay este vínculo de transferencia. O sea, no se te pega la maldad o no se te pega la mentira porque hayas convivido con una persona mentirosa, sino que aprendes de la persona mentirosa a que es la salida fácil para los problemas o para evitar las responsabilidades. Eso se aprende, pero no se pega.
Bueno, ellos creían que sí, de alguna manera se transfería este pecado y por lo tanto se tenían que estar limpiando. Así que las tinajas que iba a usar Jesús para transformar el agua en vino eran las tinajas de la purificación. Ya nos vamos acercando más al evento de la última cena. Ya vamos viendo un puente entre el primer milagro de Jesús y la manera en la cual nos iba a anunciar que habría de purificar nuestra vida, nuestros pecados, a través de su sangre. Porque recordemos que Jesús, estando sentado en aquel día en la última cena, le dijo a sus discípulos, tomad, comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros y esta es mi sangre entregada del nuevo pacto, entregada a favor de muchos. Es decir, Jesús nos está anunciando desde su primer acto de milagro público de qué manera nos iba a transformar, de qué manera iba a cambiar el agua que en teoría o que desde el punto de vista de la creencia judía purificaba, a lo que en verdad va a purificar la vida de un ser humano, lo que en verdad habría de hacer que cambiara la mentalidad y el corazón de una persona a través de la sangre derramada en la cruz. Ya no habría más agua, porque les dice a los sirvientes, a los que estaban sirviendo, les dice, llenen estos 6 cántaros, una vez que lo hayan hecho, vayan con el maestresala y presentad el vino que se había convertido de agua en vino. Y entonces así lo hacen, llevan el vino, el agua que se había convertido en vino, lo llevan al maestresala y se sorprende del magnífico sabor y del gran grado de calidad que tenía este jugo de uva en comparación con el que inicialmente se había terminado. ¿Qué nos da esto como ejemplo? ¿O qué nos trata de transmitir la Escritura? Amado hermano, hermana, las cosas viejas pasaron. Los métodos religiosos pasados del judaísmo religioso quedó atrás. La manera en la cual Jesús habría de limpiar nuestros corazones es por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, ya no a través de los rituales de la purificación del agua que cada rato tenían que estar haciendo cada vez que salían, si iban al mercado, si iban al templo a orar, si iban a algún lugar, tendrían que regresar, lavarse su carita, lavarse sus manitas hasta la cabeza para poder entrar y evitar contagios de pecados, ¿sí? El pecado no se contagia, el pecado es una responsabilidad de cada persona de desobedecer a Dios. No hay contagio de maldades. ¿Se pueden aprender? Por supuesto que sí. El que con lobos anda, aullar se enseña, ¿sí? Pero definitivamente no se pega. No anda flotando en el ambiente el pecado de la malicia y se te va a pegar y ya vas a ser malicioso. No. Es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión donde tú estás viendo el mal ejemplo de otras personas y entonces adoptas esa forma de vida para ti. Y eso te va alejando de Dios. El ritual de la purificación entonces era una cuestión de pretender o buscar que desde fuera del vaso y del plato la persona quedara limpia. Y ya sabemos que no pudo ser de esa manera. Entonces el maestresala se sorprende de la calidad del vino, de lo que Jesús había hecho, y también para nosotros es sorprendente la manera en la cual la gente puede transformar su corazón de ser alguien habituado al mal, habituado a las cosas terribles que pueden hacerse en nombre de Dios, o inclusive yendo a la iglesia o yendo a la congregación o al culto. Puedes estar viviendo una vida tremenda, terrible, lleno de hipocresía, y al mismo tiempo pretender estar en paz con Dios. Aquí vemos que la transformación es maravillosa. Pasamos de estar en agua, de estar dependiendo de lo que los rituales, el acudir, las formas, los formatos, el odre, etcétera, nos está dando, a pasar al pacto nuevo, a una nueva oportunidad, una nueva manera de entender la vida, una nueva oportunidad y una nueva manera de poder enfrentar la vida. La vida religiosa se enfrenta de una forma, a través de los rituales, a través de las actividades, a través de lo que nos dicen que tenemos que hacer. La vida en Cristo es muy distinta. La vida en Cristo se vive por medio de la comunión con Jesús. Todo lo demás que podamos hacer, que podamos tener o que Dios nos conceda poder hacer para el reino de los cielos y su justicia, tienen que estar directamente relacionados con nuestra comunión con Dios.
ya no con nuestra comunión con la iglesia, con el templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es sino que hay un cambio real, un cambio verdadero, donde ahora somos nosotros los que tenemos la responsabilidad, la gracia y la bendición maravillosa de poder tener una comunión con Dios verdadera, una comunión con Dios transformadora, que pueda pasar de ser agua, el ritual de purificación, a ser un acto único en su sacrificio, desde donde habría de limpiarnos totalmente. Ya no tenemos que estar entrando en casa y lavarnos o tratar de purificarnos, sino que nos ha purificado una sola vez y para siempre, ¿sí? Porque cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, es maravilloso, cambia todo lo que somos. Y eso es lo que Dios quiere para ti. Quiere que dejes de estar viviendo en esta religión, no importa cómo le quieras poner de nombre. Quiere que dejes de estar viviendo en esta religión y pases a vivir una vida en la cual la comunión con Él sea lo que marque todo tu entorno, todo lo que puedas hacer, donde puedas estar escuchando cómo te llama, cómo te habla, cómo su presencia te llena, cómo te abraza, y en lugar de estar esperando a ver qué más me dicen que debo de hacer, estás disfrutando de la presencia, del amor, de la misericordia de Dios, que te está induciendo, que te está manifestando cómo hacer las cosas a través del amor, a través de su gracia, a través de sus instrucciones, pero con un corazón que ya no depende del agua, que ya no depende del antiguo pacto, sino que ahora depende totalmente de la sangre de Cristo Jesús. Yo espero en Dios de verdad que lo podamos entender, que lo podamos abrazar. Jesús nos estaba diciendo a través de su primer milagro la manera en la cual nos habría de limpiar de todo pecado. Y si lo alcanzamos a entender, si nos brilla, tendremos la oportunidad maravillosa, tendrás la oportunidad real de conocer a un Dios que está vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga.